La noche tenía un silencio tan fino que parecía tejido con puntadas de humo. En la acera, junto a la puerta cerrada de un taller de costura con la luz amarilla, apareció una caja envuelta en una manta que olía a lavanda y a tela húmeda. Dentro, dos bebés dormían apretados, con respiraciones entrecortadas, y un pequeño collar de plata con un colgante en forma de hoja descansaba sobre la tela como si fuera una señal. La calle estaba fría al tacto, las farolas lanzaban un brillo pálido que hacía crujir la hierba, y se oía el lejano rumor de un autobús que pasaba. La madera de la puerta rechinó cuando la costurera la abrió y el olor a hilo y a pegamento de cola llenó el aire. Ana recogió uno de los bebés y notó el peso tibio y el latido pequeño como un rumor en la palma de su mano. Abrazó al otro con el chal que llevaba en torno al cuello, sintiendo la lana áspera contra la piel y los latidos que parecían coserla por dentro. Entre las mantas había una fotografía rasgada de una mujer con mirada alegre y un lazo azul bordado, y el collar de hoja que titilaba bajo la luz como si guardase un secreto. Por un instante vaciló, luego sus labios formaron una frase pequeña y decidida: «Os cuidaré, os cuidaré». Tomó una decisión que haría temblar su mundo y desataría, años después, la llegada inesperada de un hombre cuyo traje y mirada cambiarían la vida en un solo instante. ¿Quién habría dejado a dos niños así en la puerta de una costurera? ¿Y por qué un colgante de hoja era lo único que quedó como prueba? Permanece atento para ver cómo un hilo aparentemente roto unirá pasado y presente. Ana abrió la tienda la mañana siguiente y el barrio entero olió a café recién hecho y tela cortada. Sus dedos, callosos por tanto coser, exploraban los dobladillos mientras la gente pasaba y comentaba. Marta, la vecina del piso de arriba, trajo pan, Luis el panadero dejó una manta extra, y Rosa, la de la tienda de la esquina, prometió cuidar del correo cuando Ana saliera. Los bebés crecieron entre retales y botones. Lucía y Mateo aprendieron a arrullar junto a la máquina de coser y a agarrar las cintas de colores. La vida cotidiana se convirtió en una coreografía de ternura, las mañanas con leche tibia y olor a cacao, las tardes de sopas calientes cuando llovía, las noches con cuentos arrullados al sonar lejano de la tele de Javier en la plaza. Ana hablaba con ellos en voz baja mientras repasaba una costura, y decía las mismas frases cortas una y otra vez para que se quedaran en la memoria. «Os quiero, os protegeré, esta es vuestra casa». En una escena cotidiana, Ana habló con Marta y con Pablo del centro comunitario sobre cómo inscribir a los niños en la guardería. En otra, Elena, la profesora de la edad, costura, enseñó a Lucía a enhebrar una aguja, mientras olía a plancha caliente y madera encerada. Diálogo 1. ¿Estás segura de que puedes con los dos?, preguntó Marta con el delantal manchado. Sí, respondió Ana apretando los ojos como quien cose una costura difícil. Diálogo 2. Si necesitas ayuda, llamamos a Rosa, añadió Pablo en voz baja. No quiero que se note que estoy sola, dijo Ana. Lo haré a mi manera. Diálogo 3. Los niños responden al cariño, dijo Elena acariciando la mejilla de Mateo. No hay sustituto para la ternura. Diálogo 4. Pero, ¿la ley?, musitó Marta. La ley puede esperar ante lo urgente, replicó Ana con la voz firme. En la cocina, el olor a sopa y a pan tostado se mezclaba con el perfume tenue de Ana y con el olor metálico del carrete de hilo. Se adquirieron nombres. Se colocaron fotos en un marco incompleto y se ataron lazos a los cabellos como promesa de normalidad. El misterio nunca desapareció del todo. El colgante en forma de hoja parecía insistir en su silencio, y la foto rasgada asomaba a veces entre cajas de retales como una memoria que tosudamente pedía ser leída. Por la noche, cuando Ana cerraba la tienda y el viento golpeaba la ventana, la imagen de la mujer de la fotografía volvía como una canción incompleta. Había un nombre apenas legible en el reverso, unas letras gastadas, María. Los vecinos murmuraban teorías. Algunos decían que la mujer era una amiga que había huido. Otros, como Carlos, el periodista del blog local, pensaban que detrás de la foto había una historia mayor. Diálogo 1. ¿No crees que deberíamos denunciarla?, preguntó Rosa con voz entrecortada. No, si me van a quitar a los niños, contestó Ana con los ojos húmedos. Diálogo 2. Pero, una pista sería buena, propuso Carlos sosteniendo la foto entre los dedos. Tal vez alguien la reconozca.
Había noches en que la costura se detenía, y los dedos de Ana se aferraban al collar, como si ese objeto fuera la única costura entre ella y la verdad. El patio trasero, ensortijado de macetas, guardaba migas de conversación, y el sonido de una vecina, Carmen, que canturreaba mientras barría. El misterio se colaba en las comidas, en los sueños y en los paseos por la plaza bajo lluvia fina. Los años pasaron, y la costurera fue construyendo un hogar que olía a hilos y a pan recién horneado. Llegó el día de una gala benéfica en el Teatro del Ayuntamiento, un evento donde se reunían empresarios, políticos y mecenas. Ana fue invitada para donar una manta bordada en el sorteo del centro comunitario. Aquella noche, en la sala con luces doradas y terciopelo, la música parecía un hilo que tensaba el ambiente. Entre las mesas, un hombre alto con un traje oscuro y un porte impecable observó la sala con mirada calculadora. Se llamaba Alejandro, y era un empresario que había vuelto a la ciudad, convertido en COO de una cadena internacional. Cuando su mirada se cruzó con el de Ana, algo en el brillo del collar le resultó familiar. El colgante de hoja que ella había vuelto a colocar en su cuello al salir de la tienda brilló bajo la lámpara y le atravesó la memoria. Diálogo 1. ¿Conoce a la costurera?, preguntó una asistente a Alejandro. No, respondió él en voz medida, pero sus ojos no cambiaron de la figura de Ana. Diálogo 2. Ella tiene manos que lo arreglan todo, murmuró Marta a Ana cuando la vio nerviosa en la entrada. No puedo quedarme callada, contestó Ana. La escena olía a perfume caro y a madera encerada. Las copas tintineaban, los tacones hacían eco y el asiento de terciopelo crujía bajo conversaciones de caridad. Cuando Alejandro se acercó, su voz parecía tallada y antigua. «Ese colgante me resulta familiar», dijo mientras sostenía la pieza entre su mano. Diálogo 3. «Lo encontré hace años», explicó Ana con voz quedada. «Vino con ellos». Diálogo 4. «¿Sabes de quién puede ser?», preguntó Alejandro. «No», dijo ella. Un silencio breve que olía a nervios y a sal en la garganta de Ana. Poco después de la gala, las piezas comenzaron a moverse. Alejandro, que había llegado con la apariencia de un hombre seguro, sintió una punzada de déjà vu que lo llevó a preguntar en su despacho a su asistente Marcos y a su abogada, Lucía. Carlos, el periodista, tomó nota y comenzó a investigar documentos antiguos del registro civil con ayuda de Javier, un abogado amigo de Ana que ofreció apoyo desinteresado. Diálogo 1. «Revisa estas fotos», pidió Alejandro a Marcos, proyectando la imagen del colgante. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó Marcos hojeando recortes. Diálogo 2. «No lo sé, pero lo reconozco», respondió Alejandro. La búsqueda inicial implicó llamadas al centro de salud, consultas en archivos y conversaciones con vecinos como Rosa y Carmen que recordaban historias de una familia que había partido hace años hacia otra ciudad. Las imágenes viejas que aparecían en cajas polvorientas conectaban nombres, direcciones y una cadena de eventos que hacía latir el corazón de Alejandro. La sensación de déjà vu se mezclaba con la posibilidad de un reencuentro, y la decisión de iniciar una búsqueda formal llegó como una costura que se empieza con prudencia, pero que acaba siendo firme. La situación no estuvo exenta de tensiones externas. La aparición de un reportaje en el blog que Carlos dirigía atrajo miradas indiscretas y críticas anónimas. Alguien pintó consignas en la puerta de la tienda durante una noche sin luna. Un sobre con amenazas llegó a la buhardilla donde Ana cosía, y una noche alguien rompió una ventana delantera. Vecinos como Pablo y Marta se pusieron en guardia y organizaron turnos para vigilar la entrada. Javier contrató un guarda privado por unos días mientras el ruido mediático crecía. Diálogo 1. «No podemos dejar que el miedo gane», dijo Pablo mientras cerraba las persianas. Diálogo 2. «Tenemos que proteger a los niños», insistió Marta. Diálogo 3. «¿Crees que vendrán a buscarlos?», preguntó Ana con la voz temblorosa. Diálogo 4. «Lo ignoro», dijo Javier. La violencia simbólica se sentía en el olor a pintura fresca y en el tacto áspero del cristal roto, y la comunidad se movilizó para poner bancos en la plaza y lámparas en el patio, como si la luz fuese una barrera contra lo que acechaba.
La fragilidad de la costura de su hogar se probó en esas noches largas. La investigación se volvió técnica y meticulosa cuando peritos entraron en escena y empezaron a buscar pruebas. Elena, que además de profesora había estudiado una certificación en pericia, ayudó a coordinar la toma de muestras del collar y a reunir imágenes de vigilancia del barrio. Un laboratorio forense analizó las fibras de la manta y comparó el ADN de los niños con una base de datos antigua. Las cámaras del teatro y de la calle aportaron fragmentos de imágenes que ahora debían encajar como piezas de un puzzle. La descripción técnica fue clara y precisa. La toma de muestra de ADN se realizó con hisopos estériles en la mucosa bucal de los niños y en el borde interior de la manta. Las secuencias mitocondriales se compararon con archivos de registros familiares y el informe de coincidencia dio una probabilidad estadística que apuntaba a una conexión genética plausible. Los resultados iniciales, mostrados por la perito forense Elena y por la analista de laboratorio, ofrecieron un mapa técnico que sustentaba sospechas y esperanzas por igual. En paralelo, testimonios de testigos como Carmen, que vio a una mujer con un abrigo azul la noche en la que aparecieron los niños, y de Rosa, que encontró la foto rasgada, fueron anotados en declaraciones formales. Diálogo 1. Lo técnico confirma lo que el corazón sospecha, dijo Elena con voz grave. Diálogo 2. Necesitamos más pruebas, puntualizó Lucía, la abogada. La pericia fue descrita con términos accesibles para que el público entendiera que no era solo emoción, sino constelación de datos y procedimientos. Llegó el momento del enfrentamiento público, un acto que puso todas las piezas sobre la mesa. En una sala llena de periodistas, vecinos y vigilantes, se convocó una comparecencia donde Alejandro y Ana debieron responder preguntas ante la prensa y ante una comisión vecinal. Carlos cubría el evento, mientras Javier leía una carta que había encontrado entre los papeles viejos, una carta que parecía escrita por la mujer de la foto. Diálogo 1. ¿Eres su padre?, preguntó un reportero con voz cortante hacia Alejandro. Diálogo 2. No puedo decirlo de ese modo, contestó él con calma. Diálogo 3. ¿Por qué ahora?, exigió otra periodista. Diálogo 4. Porque el pasado no perdona el silencio, dijo Ana con voz firme. Testigos como Marta, Pablo y Rosa subieron a declarar y aportaron relatos que conectaban fechas y nombres. El video de una cámara de seguridad mostró a una mujer con un abrigo azul dejando una caja, y la coincidencia del collar con una vieja joya familiar aportó más peso a la prueba. Historia. La tensión aumentó y la emoción se mezcló con la exigencia de justicia y claridad. En la fase final, la verdad emergió con un veredicto que fue menos judicial que humano. No todo se resolvió con una sentencia, sino con decisiones que implicaron custodia, acuerdos y reconocimiento. Alejandro reconoció vínculos que la ciencia había dejado entrever, y dijo con voz quebrada que llevaba años buscando cerrar un capítulo que le dolía. Diálogo 1. Si he fallado, pido perdón, dijo Alejandro mirando a los niños. Diálogo 2. No bastan las palabras, dijo Ana con firmeza. Diálogo 3. Propongo un acuerdo, intervino Javier, que había trabajado en un marco legal que protegiera a los pequeños y mantuviera a Ana en un rol protector, mientras se establecían visitas y apoyo económico. Diálogo 4. Queremos lo mejor para ellos, afirmó Lucía, la abogada. Testimonios, imágenes y evidencia técnica se presentaron, y aunque las decisiones fueron complejas, la comunidad votó por un modelo que priorizaba el bienestar de Lucía y Mateo por encima de la propiedad biológica. El conflicto reveló ambiciones y arrepentimientos, y la figura de un antagonista ambiguo, el ex socio de Alejandro llamado Rodrigo, que había intentado capitalizar la historia para su beneficio, quedó señalada por la prensa. Meses después, la curación comenzó con actos concretos. Un mes después, la casa tenía un jardín pintado y nuevos azulejos en la cocina. La mesa donde cocía Ana estaba cubierta de retales nuevos y de cartas de agradecimiento. 3 meses después, Lucía empezó clases en la escuela del barrio y Mateo se apuntó a un taller de música que dirigía Pablo en el centro comunitario.
6 meses después, la costura se transformó en proyecto. Ana abrió un pequeño taller que llamaba Taller La Hoja, con una placa en la ventana, y cada sábado ofrecía clases gratuitas para niños de la comunidad, patrocinadas por Alejandro, que había puesto recursos para apoyar el proyecto. En el epílogo, primer momento, la casa olía a pan y a tinta fresca, Marta reía en la cocina, y Rosa colgaba una corona en la entrada. En el segundo momento, la plaza retomó su pulso, con mercados y canciones donde se escuchaba a Carmen cantar mientras los niños corrían. En el tercer momento, Ana enseñaba a un grupo de niñas a enhebrar agujas y a leer patrones, y Alejandro, ya más sereno, observaba desde la puerta con una taza de café en la mano. Pequeños gestos cotidianos se convirtieron en símbolos de cura: coser una manga, preparar una sopa, atar un lazo en el pelo. La comunidad, que había participado como testigo y como sostén, celebró un día de fiesta en el patio, donde se colocó una placa con los nombres de quienes habían ayudado, y se plantó un árbol en memoria de la mujer de la foto rasgada. Si te hubieras encontrado en el lugar de alguien en esta historia, ¿qué habrías elegido? Respira un segundo con nosotros y piensa en eso. Sabemos que es una escena que remueve. Escribe en los comentarios sangre o amor al comienzo de tu respuesta y explica en una línea qué pesa más para ti, la biología o el amor que se elige. Tus palabras ayudan a otros a sentirse vistos y nos ayudan a entender qué historias contar después. Vuelve a la narración para descubrir cómo los símbolos simples cambian la vida de una ciudad. Al final, la costura se volvió una metáfora visible. Ana colocó en la vitrina del taller una máquina de coser antigua con una placa que decía Taller La Hoja y un letrero pequeño que anunciaba clases los sábados. Alejandro impulsó un fondo para becas y Javier coordinó un programa para que Lucía y Mateo pudieran visitar a su padre en la oficina con cuidados y horarios pensados para su tranquilidad. Elena se convirtió en perito de confianza del centro y Carlos escribió una serie de reportajes que narraron, con voz humana, no solo la investigación sino la reconstrucción del vínculo. La comunidad aprendió a acoger a otros y a proteger lo frágil. La última imagen es doméstica y luminosa. Ana cosiendo junto a la ventana con la luz del atardecer, Lucía enredando cintas en su pelo y Mateo escuchando música en una vieja radio mientras el árbol plantado en la plaza mece sus hojas. Y así, por manos que escogieron amar, el hilo volvió a unir lo que parecía roto, y el futuro se empezó a coser con paciencia y ternura.